Hola, hola amigos y amigas de País Lugo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Javier Quilodrán, él es jefe de cuidados paliativos de la Clínica Alemana de Santiago. ¿Cómo está, doctor? Hola Rocío, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a conversar. Doctor, la conversación del día de hoy la quiero centrar en un estudio que apareció también en Diario La Tercera, cuyo titular habla que los cuidados paliativos oncológicos habla de esto y el 46% de los pacientes sintió dolor al fallecer. Es algo que impacta, dado que entiendo que existe una política nacional en el cual uno pudiera tener acceso a cuidados paliativos y que disminuyan el dolor que siente durante la enfermedad y también al momento de fallecer. ¿Es así? El estudio es muy interesante, Rocío, porque como menciona, cuidados paliativos en oncología, los pacientes con cáncer, es una prestación asegurada hace muchos años. El GES partió el 2005, fue una de las primeras garantías incluidas y sabemos que hoy día, afortunadamente, prácticamente todos los pacientes que requieren cuidados paliativos por cáncer pueden ingresar y recibirlos. Eso lo tenemos tabulado y lo sabemos, pero no sabíamos cómo morían los pacientes. Sabíamos que tenían cobertura, pero no sabíamos cómo morían. Y por eso este estudio que se publicó recientemente y que se dio a conocer por la prensa, nos entrega unos insumos muy interesantes porque nos aclara que los pacientes reciben cuidados paliativos, están siendo ingresados, pero que todavía la realidad del fallecimiento dista de lo que quisiéramos. Evidentemente, que casi la mitad de los pacientes fallezca con dolor no es uno de los objetivos y por lo tanto nos entrega una herramienta muy útil para ir entendiendo cómo debemos intervenir. Obviamente que este es el titular importante, pero también el estudio nos mostró que las visitas de los pacientes en el último mes de vida no son necesariamente con la frecuencia ni con la periodicidad necesaria en este proceso de fin de vida y por lo tanto vemos algunos puntos de mejora en los cuales podemos desde cuidados paliativos intervenir. En ese sentido, actualmente esos pacientes están asistiendo a distintos centros asistenciales para poder recibir estos cambios en la medicación o cuidados paliativos extra o reciben visitas domiciliarias o es una mezcla de ambos. Efectivamente, es una mezcla de ambos. El programa permite atender al paciente en los momentos que pueda acudir a la consulta en forma ambulatoria, pero cuando requiere que se evalúe en domicilio, esto está incluido dentro de las prestaciones y estas visitas en domicilio son multiprofesionales, va médico, va enfermera, va psicólogo, va kinesiólogo u otros profesionales según las disponibilidades de las distintas unidades y la idea es hacer un continuo entre lo que se estaba haciendo en ambulatorio y se realiza en domicilio. Lo que pasa, y aquí es súper importante entender que una cosa es que tengamos asegurada por un GES o por una ley una prestación, y lo otro es que la implementación muchas veces no es lo óptima que deseamos. Y no necesariamente los equipos dan abasto para las demandas de pacientes y por lo tanto, aunque puedan ir a domicilio, distribuir el tiempo de evaluación domiciliaria entre los pacientes que lo necesitan a veces se hace complejo. Tenemos que entender que hay muchos lugares donde de un domicilio a otro puede pasar muchísimo tiempo de viaje y de atenciones no directas, y además que la atención domiciliaria es una atención mucho más demorosa y así lo contempla la norma técnica. Por lo tanto, en general es un requerimiento muy estresante para las diferentes unidades. Este tema de cómo una de las cosas es que no tengan suficiente ajuste dentro de este último mes de vida de las personas y la otra es que se logre llegar con las dosis adecuadas también, o sea, que tengamos suficiente medicamento para que las personas no tengan dolor, efectivamente. ¿Tenemos posibilidad de lograr que las personas puedan terminar sus últimos días sin dolor realmente en sus domicilios? La respuesta es sí, y lo que revela este estudio y la realidad también es que tenemos bastantes oportunidades de mejora en este sentido. El acceso de fármaco es relevante
Y aquí hay una disparidad que es bien curiosa entre la parte pública y la privada, pero cuando un paciente que se atiende en un hospital público requiere fármacos complejos para el dolor, estoy pensando en morfina o metadona o medicamentos potentes, puede disponibilizarlo. Sin embargo, un paciente que se ve en la esfera privada no tiene dónde comprarlo, no es Mm, fácil comprar estos medicamentos, entonces ahí vemos una brecha que incluso es contradictoria a lo que vemos en otras situaciones de la medicina. Hay también un desafío profesional. Necesitamos que las unidades de cuidados paliativos sean multiprofesionales y que cuenten con la disponibilidad profesional necesaria, pero también hay que entender que muchos de estos pacientes que refieren dolor en el último momento de su vida no necesariamente están hablando de un dolor físico relacionado por el cáncer, sino que muchas veces desde paliativo entendemos que el dolor tiene múltiples dimensiones y muchos de los componentes que el paciente refiere como dolor, en realidad es un sufrimiento que va en otras esferas, emocionales, espirituales, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo económico, y por eso es tan importante que podamos además llegar al domicilio de forma interdisciplinaria, que pueda ir una trabajadora social a ayudarnos, que pueda ir el psicólogo, que pueda ir la enfermera. Eso es súper importante porque el paciente no es solo un tumor que duele, el paciente es una persona que está sufriendo y muchas veces esa intervención es tanto o más importante que la ampolla de morfina que podemos dar. mm. Y otra de las cosas que se ha dado también es cómo lo percibe la familia del sufrimiento de estas personas, que me imagino que va relacionado también con este sufrimiento multidimensional que muchas veces no tiene la capacidad para poder apoyar a esta persona que está enferma. ¿Estoy bien por esa línea? Sí, le preguntaba sobre este dolor de las familias que también persiguen cómo ven al paciente, si necesitan este apoyo también ellas. Sin lugar a duda, de partida, este estudio que conocemos es un estudio donde a quien se le preguntó cómo murió su familiar es a los que lo sobreviven, a la familia. Por lo tanto, es lo que estamos conociendo en realidad es una información de segunda mano, filtrada por esta familia. Y evidentemente, el sufrimiento o el dolor de un paciente se interpreta por la familia en este contexto que estamos conversando, Mm. las necesidades que se vieron del punto de vista emocional, a veces hay temas espirituales intensísimos, temas económicos, temas sociales. Y en ese contexto entendemos que nuestras intervenciones en cuidados paliativos van centradas en el paciente, sin lugar a dudas, pero siempre pensando en los familiares y en los cuidadores. Son parte integral de nuestra preocupación e incluso, y así lo contempla, al menos en el papel, el GES, nosotros debemos hacer intervenciones en duelo, o sea, una vez que fallece el paciente, a la familia no se le abandona, sino que se le continúa atendiendo porque eso es parte fundamental de entender todo este proceso de enfermedad. Pero sin lugar a duda, la familia es necesariamente uno de nuestros objetos de sujetos de cuidado. Una de las cosas que he escuchado también es que hay personas que se aferran a la vida por el dolor, que una vez que dejan de sentir dolor también pueden hacer este transitar de una manera más tranquila o logran soltar. ¿Es tan así? Es así lo vemos, esa es una vivencia que nosotros tenemos cuando atendemos a los pacientes y que muchas veces tratamos de apoyarlo porque en este contexto de un paciente que está en un proceso de enfermedad, cada una de nuestras intervenciones va ayudando. Por un lado, si yo alivio el dolor de un paciente, ese paciente tiene tiempo y tiene una preocupación menos para centrarse en cosas que probablemente sean más importantes. Es más importante trascender, es más importante las conversaciones relevantes con la familia, es más importante pensar en nuestras necesidades espirituales, pero nadie puede pensar en esto con dolor, por lo tanto es Mm. necesario intervenir. Pero al revés también, muchas veces, hasta que no resolvemos conflictos sociales, conflictos económicos, conflictos legales, el paciente sigue con dolor y sigue con dolor porque nosotros tenemos umbrales de dolor y evidentemente cuando yo no estoy emocionalmente bien, no tolero bien el dolor. Cuando estoy emocionalmente bien, cuando mi situación familiar está muy equilibrada, los pacientes
refieren que tienen dolor, pero lo toleran muchísimo mejor y realmente vemos que su nivel de sufrimiento es menor. Y eso para la familia es muy, muy importante. Mm. Finalmente, doctor Javier Quilo Durán, jefe de cuidados paliativos de Clínica Alemana, quería consultarle, dentro de estos espacios de mejoras que permite ver este estudio, ¿cuáles son los que usted considera que son los más relevantes que debieran ser abordados lo antes posible? Sin duda que, y esto es lo que nosotros hacemos en Clínica Alemana, pero también este estudio nos da unos tremendos insumos, es categorizar muy bien a nuestros pacientes. Tenemos que entender que no todos los pacientes, sino todas las familias tienen las mismas necesidades. Este estudio, por ejemplo, nos cuenta algo que lo vemos. En general, el nivel de cuidado que tienen los pacientes hombres adultos es mucho mejor por parte de sus cuidadoras que el que tienen las pacientes mujeres y que más encima tenían un rol importante, las mamás o las matriarcas de la familia, cuando ellas son las enfermas. Y por Mm, lo tanto, nos damos cuenta que en un primer momento, porque los recursos evidentemente tienen que llegar y tienen que aumentarse, pero en un primer momento la categorización y priorizar ciertos pacientes va a ser importante. Y por ejemplo, de este estudio ya aprendemos que cuando es la dueña de casa la que está enferma, es probablemente el momento en que tengamos que intervenir algo más potente que cuando es el jefe de hogar o algún familiar que tiene una buena red de cuidado. Entonces creo que si bien hay que pedir más recursos, hay que trabajar en tener más recursos humanos, recursos financieros, en poder llegar mejor, también tenemos que usar estos recursos, que siempre van a ser finitos, de una ujú. mejor manera. Entiendo. Bueno, quiero agradecerle, doctor Javier Quilo Durán, por conversar con nosotros hoy y dar unos minutos para poder reflexionar sobre este tema y cerrar la conversación. Agradezco a ustedes la oportunidad, creo que es un tema muy relevante y que cada vez va a estar más en boga, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Les recuerdo, conversamos con Javier Quilodrán, jefe de cuidados paliativos de Clínica Alemana. Muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy y a todos ustedes que se sumaron, los dejamos invitados a que revisen esta y otras entrevistas en paislobo.cl y nuestro canal de YouTube Paislobo Prensa. Muchas gracias.